Bueno, vamos a ir buscando Malaquías 2, 1 al 9. Vamos primero a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender la palabra de hoy y que sea Él que nos dirija. Padre, le damos gracias por su palabra y por todo el mensaje que hay en ella para nosotros, para nuestra vida. Le damos gracias por la iglesia local, porque es aquí donde aprendemos, donde nos edificamos y donde nos ejercitamos en el amor, Señor. Te pedimos que el Espíritu Santo ministre hoy esta enseñanza a través de mí para los hermanos y que tengamos edificación por el poder del Espíritu y de la palabra. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Bien. Malaquías capítulo 2, versículos del 1 al 9. Dice, ¿todos lo tienen? Bien. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es esta advertencia. Si no escucháis y no tomáis a pecho el honrar mi nombre, enviaré la maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y las he maldecido ya, porque vosotros nada tomáis a pecho. He aquí yo reprenderé a vuestra descendencia y arrojaré estiércol sobre vuestras caras, el estiércol de las víctimas de vuestras festividades, y con él seréis arrojados vosotros mismos. Así sabréis que yo os envié esta advertencia para que prevaleciese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz. Estas cosas le di y él me temía y guardaba reverencia ante mi nombre. La ley de verdad estuvo en su boca y en sus labios no se halló iniquidad. En paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos apartó del pecado. Porque los labios del sacerdote han de guardar el conocimiento y de su boca han de buscar la instrucción, pues él es un mensajero de Jehová de los ejércitos. Porque vosotros os habéis apartado del camino, a muchos habéis apartado del camino. Pero vosotros habéis apartado del camino, a muchos habéis hecho tropezar en la ley y habéis corrompido el pacto de Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por eso yo también os he hecho despreciables y viles entre todo el pueblo, puesto que no habéis guardado mis caminos y hacéis distinción de personas con respecto a la ley. Bien, estamos hablando sobre el profeta Malaquías. Hay unos teólogos e investigadores que dicen que este es un libro anónimo y que el nombre Malaquías, que significa mensajero de Dios o mi mensajero, es nada más como el título, puesto que este es el último mensaje profético a la nación de Israel. Después llega un silencio de 400 años y después llega Jesucristo. Y aún cuando llega Jesucristo hay un silencio para los judíos cuando ellos rechazan el reino. El profeta Malaquías trata más que todo de la gota que rebalsó el vaso. Aquí vemos temas como por ejemplo el de la semana pasada, que ¿cuál era? Recordemos lo que habló Ricardo en la escuela sobre un pecado que los sacerdotes estaban haciendo o cometiendo, una actitud más que todo. ¿Cómo? Le ofrecían lo malo a Dios y ellos se dejaban lo bueno. Y no veían que estaban haciendo mal. ¿Cómo? Y no veían que estaban haciendo mal. Y no veían que estaban haciendo mal. Y hay otra cuestión interesante. Dice textualmente que perdón, se me olvidó la palabra. Despreciaban la mesa, ¿verdad? Despreciaban la mesa de Jehová. Entonces vemos que aquí el pueblo judío, especialmente los sacerdotes, estaban cometiendo una serie de faltas que rebasan, o es la gota que rebasó el vaso. Esto es después de los exilios, del castigo de la idolatría, de un montón de castigos, ¿verdad?
Se cree que más o menos es para las fechas despuesitas de Esdras este mensaje profético y ya después Dios calla. Es decir, ya el pueblo judío, los israelitas y Judá estaban curados, por decirlo de alguna forma, de la idolatría. Sin embargo, hay otra cosa después peor que la idolatría y tiene la misma raíz que la idolatría. ¿Recuerdan cuál es la raíz de la idolatría? Antes de la idolatría hay una actitud en el ser humano que lleva a la idolatría. ¿Cuál era? Soberbia. ¿Cómo? Soberbia. No. Aquí lo acabamos de leer otra vez. Les voy a dar una pista. Está en el versículo 2. Está en el versículo... No debe decidir de corazón. Está 2 veces en el versículo 2. No decidir de corazón. No. Recordemos qué es la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Dar gloria a Dios. ¿Cómo? Va por ahí, pero vamos a ver. Vamos, ustedes. Sí, Diego. La idolatría es cambiar a Dios por cualquier otra cosa. Ajá. Ok, si yo cambio a Dios por cualquier otra cosa, es porque yo, ¿qué no hago con Dios? Soy una persona decidida, ¿no? Indeciso, inseguro. Vamos a ver qué dice el versículo 2. Si no escucháis y no tomáis a pecho el honrar mi nombre, enviaré maldición. ¿Qué es lo que dice ahí? Ok. Cuando usted no toma en serio a Dios, va a tomar en serio cualquier otra cosa. Entonces, la raíz primera de la idolatría, dicen los que saben, es el no tomar en serio a Dios, el no tener temor de Jehová. Bájale. Menos. Ahí. No. Ay. Bueno. Ahí me escuchan. Sí. La raíz primera de la idolatría es no tomar en serio a Dios. Creo que lo voy a hacer así. ¿Me escucha? Bueno. Ahí. Ya, bueno. Como les digo, la raíz primera de la idolatría es no tomar en serio a Dios. Cuando las personas no toman en serio a Dios, entonces las personas que están hechas para tomar en serio las cosas y adorarlas, entonces en vez de adorar a Dios, adoran cualquier otra cosa. Cuando usted toma en serio el estudio, ¿qué hace? Estudiar. Entonces los jóvenes tienen una situación, o tomar en serio el estudio o tomar en serio el tele. Cuando las jóvenes toman en serio el tele, ¿qué es lo que hacen? El tele. Cuando usted toma en serio algún deporte, ¿qué es lo que hace? Practicar el deporte, ser el mejor en el deporte, entrenar, entrenar y entrenar. Nosotros estamos hechos para adorar. Estamos diseñados para darle adoración, en este caso, a Dios. Pero por el pecado eso quedó, como quien dice, atrofiado. Entonces, nosotros damos paso a adorar cualquier cosa. Aunque estamos diseñados para adorar a Dios, pero como les digo, estamos atrofiados, entonces podemos darle adoración a cualquier cosa. Cuando los israelitas dejaron de tomar en serio a Dios, empezaron a tomar en serio otros ídolos. ¿Por qué pasó esto? Recordemos con Salomón la prosperidad tan brutal que tenía el pueblo de Israel. Recordemos que con Salomón Israel tenía, solo el trono de Salomón era una obra monumental de oro, de piedras preciosas, con mecánica, etc. Salomón tenía un jardín, óigame lo que le voy a decir, Salomón tenía un jardín que en vez de palos de madera tenía árboles de metales preciosos, y en vez de pajaritos de carne y hueso tenía pajaritos de metales preciosos, que cuando el viento soplaba los pajaritos de metal sonaban. Ustedes han visto, bueno, es el mismo principio de un pito. Cuando ustedes tocan un pito sale un sonido. Eso, así funcionaban los pajaritos que tenía Salomón. Salomón hizo templos, hizo infraestructura grandísima en Israel en ese momento. ¿Por qué?
Porque el papá de Salomón, David, había capturado todo el oro de la época y toda la plata y todos los metales preciosos. Entonces en Israel se concentró todo y la gloria de Israel fue monumental. Entonces, ¿qué pasó con Dios en ese momento? Lo empezaron a ver como algo normal, tanta prosperidad, algo normal, y dejaron de tomarle importancia. ¿Por qué? Porque ya no ocupamos a Dios, tenemos el famoso Salomón. Entonces dejaron de tomar en serio a Dios. Pero como todos los judíos están hechos para adorar, y también nosotros, dejaron de tomar en serio a Dios y se dieron cuenta que habían otros ídolos y que Salomón les había hecho templo, y empezaron a la idolatría. Entonces Dios los castiga, dejan la idolatría, vuelven, los castiga, dejan la idolatría, vuelven, hasta que quedan totalmente curados por el exilio a Babilonia. Pero el no tomar en serio a Dios sigue en el corazón de los judíos, de los israelitas, pero esta vez toma una forma más despreciable para Dios que la idolatría. ¿Cuál es esta forma? Bueno, el no tomar en serio a Dios y creer que lo están tomando en serio. Vimos en el capítulo anterior que ellos sacrificaban a Dios, pero lo malo. O sea, lo medio tomaban en serio, como dice en Apocalipsis: por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Los judíos estaban aquí en este momento siendo un pueblo tibio con Dios, no tomándolo en serio, despreciando la mesa de Él, sacrificando animales, lo malo. Recordemos que el pacto que Dios hace con Leví es que los judíos tenían que sacrificar lo bueno para Dios, pero ellos empezaron a sacrificar lo malo. Y llegamos al capítulo 2 y aquí habla a los sacerdotes, que ellos estaban haciendo algo terrible que acumula al vaso de la ira de Dios para que éste se rebalse. La idea fundamental de hoy es que los sacerdotes tienen un papel fundamental. Por lo tanto, lo que colma la paciencia de Dios es que los sacerdotes no servían ni temían a Jehová, por lo cual hay la máxima disciplina, que es que Dios calla. Entonces vemos que este mensaje del capítulo 2 va dirigido a un grupo de personas. ¿A quiénes? A los sacerdotes. Entonces tenemos que saber qué son los sacerdotes. ¿Qué es un sacerdote? No es un señor con una sotana negra con un cuellito blanco. No. ¿Qué es un sacerdote? Aquí ya hemos estudiado bastante, si no hasta el cansancio, exhaustivamente qué es un sacerdote. Entonces me parecería correcto preguntarle a cualquiera qué es un sacerdote, pero mejor que participe. ¿Qué es un sacerdote? Un mediador entre los hombres y Dios, y un comunicador de Dios a los hombres. Ajá, ¿qué más? El hermano Carlos Miguel está queriendo decir algo. No, aquí tiene que todas las palabras de la boca, más claro que la palabra. Bueno, pero explicarnos más a fondo qué es un sacerdote. Un apartado. Sí, pues, No. ¿Cómo? Sacerdotes, bueno, primero los que han sido la obra de sangre de Cristo, según Apocalipsis 1:6, son partícipes del sacerdocio de Cristo, y el que conlleva a mí a orar o interceder entre Dios y los hombres. Ok, bien, aquí tenemos algo importante. Un sacerdote es aquella persona que está en un pueblo e intercede ante Dios por los hombres. Un profeta es diferente a un sacerdote. Un profeta habla de parte de Dios a los hombres. Un sacerdote habla a Dios de los hombres. Un sacerdote es una persona que intercede. ¿Sí, Diego? Lo importante del ministerio sacerdotal, especialmente todos, es que la intercesión del sacerdote es en favor de ellos. Pues, por ejemplo, la liturgia, todo lo que hace un sacerdote para interceder por los hombres ante Dios, el fin era buscar el favor de Dios en beneficio de las personas que las tienen
exacto, ese es el punto del sacerdote. Un sacerdote es una persona que básicamente sirve al pueblo. Un sacerdote es una persona que sirve al pueblo. Claramente sirve a Dios, pero un sacerdote es una persona enviada por Dios para beneficio del pueblo. Entonces, un sacerdote tiene que enseñarle al pueblo sobre su Dios. Un sacerdote tiene que hablarle a Dios del pueblo para que Dios ayude al pueblo. Un sacerdote es una persona que beneficia al pueblo con el mensaje de su Dios. En este caso, los sacerdotes tenían que hablarle a Jehová de los ejércitos del pueblo judío. Y no solo eso, sino que Dios le dio unas leyes a los levitas que tenían que cumplirlas. ¿Para qué? Para que al pueblo le fuera mal, para que le fuera bien. Entonces busquemos Números capítulo 1 versículo 47. Dios escoge al pueblo hebreo, los descendientes de Abraham, los descendientes de Isaac y de Jacob, y Dios quería que ellos fueran un pueblo que le sirviera, pero todo el pueblo no quería servirle a Dios. Entonces Dios dice, no, una tribu nada más, y escogió a la tribu de Leví. Dice, pero los levitas no fueron contados con ellos según los clanes de sus padres, porque Jehová había hablado a Moisés diciendo, solo la tribu de Leví no contarás, no harás un censo de ellos entre los demás hijos de Israel, más bien pondrás a los levitas a cargo del tabernáculo del testimonio, de todos sus utensilios y de todo lo que se relaciona con él. Ellos levantarán el tabernáculo y todos sus utensilios, estarán al servicio del tabernáculo y acamparán alrededor de él. Cuando el tabernáculo tenga que trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando se detengan, los levitas lo armarán. El extraño que se acerque morirá. Los hijos de Israel instalarán sus tiendas, cada uno en su campamento, cada uno junto a su estandarte según sus escuadrones, pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, así no habrá ira contra la congregación de los hijos de Israel. Los levitas estarán a cargo del tabernáculo del testimonio. Entonces vemos aquí donde Dios escoge a los levitas para que ellos sean los sacerdotes del pueblo judío que intercedan a favor de los hombres ante Dios. Y Dios le da una serie de leyes al pueblo judío. Se las da a Moisés, y Moisés se la da a los levitas, y los levitas y Moisés, junto con el sumo sacerdote Aarón, tenían que ministrar todas esas leyes al pueblo. Los levitas es, como por decirlo así, los funcionarios públicos de Israel. Ellos servían al pueblo. ¿Cuáles eran las leyes de estos funcionarios públicos? Por decirlo de alguna manera, la ley que Dios le dio a Moisés, los 633 mandamientos divididos en 3 secciones: la sección moral, la sección sanitaria y la sección ceremonial. Todas estas 3 secciones tenían que ser ministradas por los funcionarios públicos al pueblo, en beneficio del pueblo, para que el pueblo fuera un pueblo diferente, un pueblo más saludable, un pueblo que sirviera a Dios, y que este pueblo le predicara a los demás pueblos quién era Dios. Entonces, era función de los sacerdotes que el pueblo estuviera bien. Era función de los sacerdotes que el pueblo hiciera lo que Dios tenía pensado para ellos. El sacerdote, por decirlo de esta forma, era un funcionario público en servicio del pueblo y para el pueblo. Sí. Es importante aclarar que el sacerdote no puede resolver pecados, porque se puede. Ok, vamos por partes.
Como les dije, habían 3 secciones, ¿verdad? La ceremonial, la sanitaria y la moral. Resulta ser que entonces los sacerdotes, como servían al pueblo, ellos tenían una función muy especial. Resulta ser que había un sumo sacerdote o el sacerdote jefe. Ese sacerdote tenía que enseñarle al pueblo el perdón de pecados. El perdón de pecados. Este sumo sacerdote tenía la función de una vez al año entrar al lugar santísimo y hacer algo que se llamaba la expiación, que es una fiesta que no es el tema de hoy. La cuestión es que los sacerdotes, dentro de todas las funciones que tenían, había una función ceremonial, que era mantener al pueblo cerca de Dios, actuando para Dios y actuando según Dios. Las otras 2 secciones, la moral y la sanitaria, se enfocaban más que todo, digamos, en relaciones terrenales. Sin embargo, la ceremonial era para que el pueblo se mantuviera cerca de Dios y le obedeciera a Dios y actuara según Dios quería. Entonces vemos que los levitas, que eran los sacerdotes del pueblo, llegan un momento después del exilio y después de la deportación otra vez a su pueblo con Esdras y estas personas, empezaron a podrirse otra vez. Muchas veces los sacerdotes o los levitas, por decirlo de alguna forma, empezaban a pecar y a introducir la idolatría y a introducir la corrupción de Israel. Pues bien, en este momento pasa otra vez, pero no introducen la idolatría, introducen o sale de su corazón algo que Dios dice ya no más, hasta aquí, mejor ni les vuelvo a hablar, que es no tomar en serio a Dios. Entonces Dios se enoja mucho. Pero este mensaje era solamente para estos sacerdotes. ¿O hay otros tipos de sacerdotes? Claro que sí. Cuanta religión exista, hay sacerdotes. Hay sacerdotes católicos, hay sacerdotes budistas, en fin. Pero existe una orden sacerdotal diferente a la de Leví, que es la orden sacerdotal más antigua. ¿Cuál es? Melquisedec. La orden de Melquisedec. Busquemos Hebreos 5:6. Rápidamente. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora busquemos el 7:22. No, 7:22 dice: de igual manera Jesús ha sido hecho fijador de un pacto superior. Tengamos eso en mente. Hay otra orden sacerdotal que es la de Melquisedec, y Jesucristo ha sido fijador de un pacto superior. Como vemos aquí en el versículo 5 del capítulo 2 de Malaquías, dice: mi pacto fue con él de vida y de paz. Dios hizo un pacto con los levitas, pero dice Hebreos que ahora hay un nuevo pacto superior al que Dios hizo con los levitas, y es el pacto que Dios hizo con el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Entonces observamos que hay 2 clases sacerdotales establecidas por el Dios verdadero. Hay muchos sacerdotes y religiones y todo lo que usted quiera, pero solamente 2 órdenes sacerdotales de parte del Dios verdadero. Grábese esto en la mente. Solamente hay 2 órdenes sacerdotales de parte del Dios verdadero. Así como solamente hay un sistema religioso que viene del Dios verdadero. Hay muchas religiones, pero solamente una es de parte del Dios verdadero, la cual es el judaísmo. Y el judaísmo tiene sacerdotes, que son los levitas. Ahora bien, solamente hay una forma de salvarse e ir al cielo. ¿Cuál es? La que trajo el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec.
Solamente hay una forma de salvarse y de ir al cielo, que es según la orden sacerdotal de Melquisedec. El sumo sacerdote de esta orden es Jesucristo. El sumo sacerdote o el sacerdote principal de Leví han sido muchos. Creo que actualmente hay uno, ¿verdad, pastor? Que la verdad no sé cuál es el nombre, debe estar en Israel. Pero ese sumo sacerdote no salva. El único que salva es Jesucristo. Y Jesucristo leímos en Hebreos que vino a traer un nuevo pacto superior al que dice aquí en Malaquías 2:5. Dios le dio un pacto a los levitas, pero los levitas lo menospreciaron, no le tomaron importancia, en fin, no lo hicieron. El pacto era de vida y de paz. ¿En qué consistía este pacto? Como les digo, las 3 secciones de la ley que Dios les dio debían administrarlas para el pueblo, en favor del pueblo. Así el pueblo iba a ser un pueblo de bien, próspero, con salud y sobre todo cerca de su Dios, con una unión íntima entre su Dios y así hacer los planes de Dios. Pero los levitas no tomaron en serio eso. La Biblia dice que los que aceptan a Jesucristo son constituidos sacerdotes. Primera Pedro 2:5 dice que somos linaje escogido, nación santa, pueblos de sacerdotes, de profetas y de reyes. ¿Cuántos han aquí aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador? Amén. Bien, ¿cuántos son sacerdotes según la orden de Melquisedec? Amén. Escuché menos amén. Están convencidos. Todas las personas que aceptan al sumo sacerdote Jesucristo como la forma de salvarse y de ir al cielo, como la forma de que sus pecados sean perdonados, automáticamente se convierten en una nación santa, como busquemos en 1 Pedro 2:5. Ay no, 1 Pedro no es el que dice nación santa. Pero 2:9, perdón, sí. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Bien, Jesucristo resulta ser que es el único que puede salvarnos del pecado y llevarnos a una eternidad santa junto con Él. Dice que vosotros sois linaje escogido. Así como Israel fue escogido, nosotros fuimos escogidos. Real sacerdocio. Dios quería que los israelitas todos fueran sacerdotes, pero ellos no quisieron. Entonces solo Dios escogió a los levitas. Pues ahora en la iglesia todos somos sacerdotes. ¿Quién está en desacuerdo? Bueno. Dice nación santa. Dios quería que los judíos también fueran una nación santa. Ahora en la iglesia somos una nación santa, pueblo adquirido. Dios adquirió al pueblo hebreo. ¿Sí, Diego? Una consulta. Usted dice que toda la iglesia es sacerdote. Sí. Y que Dios no escogió a toda la iglesia por sacerdocio. Sí. En el caso de los levitas, era por ser de la tribu de Leví, que adquieren el sacerdocio. Ahora, en el caso de la iglesia, todos son sacerdotes. ¿Por qué razón? ¿Y de qué depende el sacerdocio? Bien, Dios escogió a los levitas para que fueran sacerdotes. Los escogió, le dijo a la tribu de Leví, usted va a ser sacerdote. Entonces la tribu de Leví es sacerdote. Dios manda a Jesucristo según la orden de Melquisedec, y toda aquella persona que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador pasa a ser parte de la iglesia. Los términos y condiciones, digamos, de esta salvación es que esta salvación a los que se salvan les confiere 3 ministerios. Uno de ellos es el sacerdocio. Entonces, aceptar a Jesucristo es simplemente que me salve. No. Cuando usted compra un carro, compra solo las llantas. No.
Cuando usted compra un carro, compra las llantas, las puertas, los sillones, Cuando usted compra un combo en McDonald's, digamos yo, a mí solo me gusta, bueno, no es que solo me gusta, yo solo me puedo comer la hamburguesa y la bebida, pero cuando compro el combo viene la hamburguesa, la bebida y las papas. El combo es un todo, que yo nada más me como la hamburguesa es otra cosa. El cristianismo es un paquete entero. El que no le gusta el paquete entero, pues que vaya para el infierno. El paquete entero consiste en que Jesús salva a la persona del infierno y la lleva al cielo. Aquí dice, trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, cada persona que está sin Jesucristo está en las tinieblas. Cuando acepta a Jesucristo, Jesucristo la saca de las tinieblas y la traslada a su luz admirable. Pero ese traslado no es solo un traslado de las tinieblas a la luz, sino que Jesucristo le imputa tres cosas fundamentales. Bueno, ahora yo lo salvé, ahora usted va a ser sacerdote, además va a ser profeta y en un futuro va a ser un rey. Aparte de eso, Jesucristo le da el Espíritu Santo, le da la expiación y le da dones y le da una iglesia local. Entonces vemos que el nuevo nacimiento no consiste en que estaba en el infierno y ahora estoy en el cielo. No, el nuevo nacimiento es un paquete completo, entero. ¿Por qué? Porque Dios hace las cosas a medias. No, Dios hace las cosas perfectas y Dios las hace con un propósito y Dios las hace para que nosotros le seamos útiles. Entonces, el nuevo nacimiento, no crean que es solo que yo voy al cielo y listo. No, la persona en esta época, es decir, después de Jesucristo, cuando nace de nuevo, nace en una iglesia. Se le da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le da dones. Jesucristo le da dones a algunas personas de la iglesia y Jesucristo le da sacerdocio, le confiere el ser profeta y le confiere el ser rey. Como vemos, la salvación es algo que hizo ¿quién? Yo. ¿Lo hizo quién? La salvación, al ser hecha por Jesucristo, Jesucristo la hace como le da, vamos a decirlo de una forma menos, sí, como Él quiere. Jesucristo hizo la salvación como Él quiso. Y Él quiso que cuando la persona se salvara y en una iglesia, a ver, ¿qué cosa le dio a la persona que salva? Vamos a ver. Repita usted. Cuando Jesucristo salva a una persona, ¿qué le da? Fabián. Linaje escogido, real sacerdote. Vida eterna. Sí, vida eterna, pero a ver, muchachos, lo que va a decir. Nos da el derecho a ser llamados hijos de Él. Nos da una iglesia local, nos da el Espíritu Santo, nos da la expiación, nos da tres ministerios: el ser sacerdotes, el ser profetas y el ser reyes en un futuro. Nos da dones del Espíritu y Jesucristo a algunos le da otros dones especiales, como por ejemplo el don del pastor es un don que Jesucristo le imputa a una persona en específico, en este caso a don Humberto Mora, como por ejemplo el don de maestro que lo da el Espíritu Santo a los nacidos de nuevo, como por ejemplo a Andrés le dio el don de maestro, a Colón Miguel le dio el don de maestro, a don Mario el don de fe, ¿verdad? Y todos somos sacerdotes. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón fundamental de que seamos sacerdotes? Sí, porque Cristo le dio la gana. Él hizo la salvación así. ¿Quedó claro? Sí. Bien, entonces, ¿qué cosas contiene la salvación? John dijo que sí, quedó claro. Entonces, ¿puede repetirlo? Tiene muchas bendiciones espirituales. El Espíritu Santo, todo lo dones. Combo. Nos dio el sacerdocio, el ser profetas y el ser reyes. Ahí está. Como dice Armando Alducin, a ver, hermano, bien, nos ahondamos mucho en esto, así que vamos a meterle candela.
Entonces nosotros que también somos sacerdotes, este mensaje es para nosotros en la actualidad. ¿Por qué? Porque como un sacerdote tiene una función para beneficio del pueblo, en este caso, la iglesia, ¿a quién beneficia? A sí misma y a las demás naciones. Hay mucha gente, como por ejemplo, hay 120 jóvenes que vienen de lunes a jueves a esta congregación, a los cuales hay que ayudarles, hay que darles la palabra, hay que contarles qué es lo que hizo Jesucristo por ellos. Israel tenía esa labor y no lo hizo. La iglesia tiene esa labor y sí la ha hecho. O sea, Israel la hizo, pero no como Dios quería. La iglesia, podemos decirlo aventuradamente así, la iglesia podemos decir que ha tenido más éxito en esta tarea que Israel. La iglesia por 2000 años le ha predicado a las naciones. Han tenido grandes personas como Billy Graham, Spurgeon, Adrian Rogers, que han cumplido su labor de sacerdotes, que le han ayudado a la iglesia a ser bendecida y le han ayudado a los impíos a ser nacidos de nuevo. Pero si uno como sacerdote no toma en serio a Dios, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa al no tomar en serio a Dios? Versículo 3: He aquí yo reprenderé vuestra descendencia y arrojaré estiércol sobre vuestras caras. ¿Qué significa esto de arrojar estiércol sobre vuestras caras? Resulta ser que el sacerdocio, según Leví, los sacerdotes tenían que estar siempre purificados según los ritos ceremoniales, según los ritos morales y según los ritos sanitarios, muy bien, y según los ritos sanitarios, para hacer su función sacerdotal. Nosotros, Cristo es el que nos purifica para hacer nuestra función sacerdotal. Pero aquí dice algo interesante. Dice: arrojaré estiércol sobre vuestras caras. Para no hacer muy largo el cuento, esto es un hebraísmo que significa que Dios los iba a no dejar cumplir su labor sacerdotal porque están inmundos. Un sacerdote puede dejar de cumplir su labor si está inmundo. En el caso de nosotros como cristianos, que el que nos purifica es Jesucristo, ¿esto aplica sí o no? No aplica porque no podemos ser inmundos, pero sí aplica lo siguiente: que Dios ya no te dé misiones, o que Dios ya no te deje servirle. ¿Cuántos aquí saben que lo que es que Dios no nos deje servirle? Bueno, creo que no, la verdad no sabemos qué es. ¿Sí? Para hacer un aporte en cuanto a lo que usted acaba de decir, bueno, en cuanto a que no podemos, en cuanto a la purificación, el sacerdote está bien, pero Pablo le recomienda a los efesios algo y va dirigido a cristianos. Efesios 4:17, se lo leo textual, dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y él dice: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Es una advertencia que Pablo le da a los efesios, diciendo que un cristiano puede llegar a entenebrecer su mente. La palabra entenebrecer significa oscuridad. Entonces es el peligro que un cristiano puede tener al no hacer la función o el orden de lo que Dios ha escrito en su palabra. Ok, muy bien el comentario que dijo mi hermano Carlos Miguel. Es el que le da sentido a la enseñanza. Dios aquí les dice a los levitas: vean, ya estoy cansado de esa actitud, de que no me toman en serio. Yo les di algo y les bendije por eso, y ustedes como que no les importa, como que, ay, sí, pero no sé, la verdad, ¿qué parece? Bien, entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Ok, si no quiere, entonces no me sirva. Listo, no me sirva y ya. Voy a buscarme un pueblo peor que ustedes, nosotros, la iglesia. Amén, gloria a Dios. Y aquí este mensaje es también para nosotros. ¿Por qué? Porque somos
Somos sacerdotes, igual que estas personas que estaban ministrando en Israel. ¿Y qué pasa si no tomamos en serio a Dios? ¿Se va a hartar Dios? ¿Puede hartarse Dios? Claro que sí, aquí lo vemos. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre y nunca cambia. Entonces Dios, aquí lo que está hablando puede volver a ocurrir porque Dios es el mismo. Dios puede hartarse de los sacerdotes que están ahorita en la iglesia local Bautista Palabra de Vida. ¿Cuál es la forma más fácil para hartar a Dios? No tomarlo en serio. Usted cuando llega y conversa con alguien y esa persona empieza aquí. Sí, bueno. Usted va a tomar a esa persona en serio para algo. Bueno, Dios es un ser muy formal, por decirlo así, y quiere que le tomemos en serio. ¿Por qué? Porque hay que tomarlo en serio. Si nosotros tomamos en serio a los profesores, a los que estudiamos, a nuestros papás, que tenemos a nuestros papás, ¿cómo no vamos a tomar en serio a Dios? Aquí los sacerdotes dicen que no se tomaban a pecho nada. ¿Por qué no se tomaban a pecho? Vemos que sacrificaban cualquier cosa, les valía sentarse a la mesa para servir en el templo, les valía todo. Como vamos a ver en la siguiente sección, le valía hasta la mujer del prójimo, les valía hasta su misma mujer, les valía todo. Entraron como en una situación de que Dios no le importa. Entonces Dios dice, bueno, si no le importa a usted, no puedo hacer nada por usted, chico, vaya sea por su camino. Yo me voy a buscar a alguien que sí le importe. Porque resulta ser que afuera hay muchas personas que no conocen de Jesucristo y que necesitan a un sacerdote de Jesucristo que les hable de Jesucristo. ¿Captan la idea? Douglas, Sí. tal vez decirlo así como estás diciendo, de que, bueno, usted no quiere servirme, no importa, váyase. O sea, suena más bien como que te estoy premiando por lo que estás haciendo. Realmente es váyase, pero detrás de eso va el chilito, ¿verdad? Ah, claramente. ¿Por qué? Aquí viene el concepto de la iglesia local. Resulta ser que los sacerdotes se iban del templo. ¿Qué es lo que pasaba? Resulta ser que, digamos, habían 12 tribus. Entonces, esas tribus iban y le daban a los levitas corderos, toros, vacas, pájaros, masa, etc. Para que ellos sacrificaran eso y simbólicamente se ejecutara el perdón de los pecados. Entonces los levitas comían de eso. ¿Qué pasaba si un levita se volvía loco y se iba del templo? Un levita lo único que sabía hacer era eso. Entonces se moría de hambre. Un sacerdote de Jesucristo que se vaya de la iglesia o que esté en la iglesia y no quiera servir, ¿qué es lo que pasa? Espiritual. Mucho peor. Muerte espiritual. Se va a morir de hambre y los demonios van a hacer con esa persona cuanto quieren. Por lo menos un levita se salía del templo y se quedaba a que ningún demonio lo tocara. En el caso de la iglesia es peor la torta. Si un cristiano no quiere servir a Jesucristo, recordemos que cuando nosotros aceptamos a Jesús, en realidad, ¿qué es lo que aceptamos? Una cosa. Aceptamos un paquete entero. Ahora bien, viene la responsabilidad de cada uno de saber qué es ese paquete y tomar la seriedad del caso. Si no se toma la seriedad del caso, entonces vemos cristianos fracasados, como dice Karim, cristianos F. Ahora que usted es cristiano, debe saber esta información. Usted es sacerdote, por lo tanto, tiene derechos y deberes, ¿verdad? Como los niños. ¿Quién se sabe los derechos de los niños? Todos nos sabíamos los derechos cuando éramos niños, ¿verdad? Pero también hay deberes. Los cristianos tienen derecho, un montón, tienen derecho de ir al cielo,
tienen derecho a disfrutar todas las bendiciones espirituales, como dice Efesios. Los cristianos tenemos derecho de usar los dones del Espíritu, pero tenemos deberes. ¿Cuál es el primer deber fundamental? Amarás a tu Dios con todo. Bueno, sí, ahí dijeron, pongamos los tres en un primer lugar. Les considera el hombre con Dios. El primer deber de un sacerdote de Jesucristo, recordemos que el sacerdocio, según Melquisedec, se basa en un eje temático, el cual es el amor. Ese es el eje temático. Entonces nosotros debemos amar a los impíos que van para el infierno. Tenemos que sacarnos de ahí. Amar a nuestra congregación. Debemos edificar nuestra congregación. Debemos añadir personas que van al infierno aquí, que es el reino de su luz admirable, según la primera de Pedro. Y debemos edificarnos a nosotros mismos, porque Dios quiere que estemos bien. Como les digo, no tomar en serio a Dios es lo más terrible. ¿Por qué? Porque si no tomamos en serio a Dios, podemos caer en la idolatría. Y ya estudiamos todas las consecuencias de la idolatría, ¿o no se acuerdan? Yo los veo como muy cortoplacistas de memoria. Perdón que se los diga, yo también. También podemos caer en algo peor que la idolatría. Es tan peor que la idolatría que Dios dijo hasta aquí, ya no les hablo más. Que es hacer las cosas de Dios, pero sin importancia alguna. Ahora que usted ya sabe que es sacerdote, ahora usted que ya sabe que es un sacerdote de Jesucristo, porque lo escuchó, si le puso atención, no importa, ya lo escuchó, ya tiene la responsabilidad en sus manos, entonces debería ponerse a hacer un plan de acción, porque ya tiene el chicharrón en las manos. Entonces, o puede ser útil para Dios o puede ser inútil para Dios. ¿Queda alguna duda, comentario o aporte? No, entonces vamos a pedirle al hermano Luis que ore para comenzar. Padre, le doy gracias, Señor, por escuela, Señor, y por las que has puesto, Señor, por todos los que estaban en la iglesia. Te pido, Padre Santo, que esta palabra llegue al corazón, Señor, de cada uno de nosotros, Señor, sabiendo, Padre Santo, de que es indolente, Señor, y no le da la honra y el honor, Señor, a usted, será disciplinado fuertemente, Padre. Estas palabras fueron escritas para que nosotros no caigamos en ese error. Te pido, Señor Dios, que si en esta congregación, si en esta iglesia local, habemos personas, Señor, hay personas, Padre Santo, que están tomando un poco a Dios, Señor, que se arrepientan, porque la disciplina viene y cuando la disciplina viene, Señor, no hay forma de tenerla, Señor, y después no podemos procurar con lágrimas lo que hemos perdido por desobediencia.